Hola y bienvenidos al quinto episodio de Doctor Doti, una producción de Estudio Doti, en donde cada semana hablaremos con un profesionista de la salud que nos hablará un poco sobre su área de especialidad. El día de hoy tenemos al doctor Alejandro Fonseca, que nos hablará sobre las hernias discales. Doctor, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Cuéntenos un poquito sobre usted. Yo soy el doctor Alejandro Fonseca Rodríguez, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, con residencia en neurocirugía en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, un fellow en base de cráneo y microcirugía y columna cervical y unión cráneo-cervical en Mumbai, India. Y otro fellow en neurocirugía pediátrica, sobre todo en tratamiento quirúrgico de epilepsias. Muy bien. Qué interesante. Bueno, a mí la neurocirugía se me hace como muy interesante y también como un área bastante complicada, obviamente, porque es el cerebro. Y pues bueno, para empezar, ¿nos podría platicar un poquito qué es una hernia de disco? Una hernia de disco, para empezar, hay que entender como la anatomía de la columna. Los discos son como, de hecho es un cartílago que se encuentra entre una vértebra y otra, en lo que se le llama cuerpo vertebral. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares, que son donde más se forman. Lo más común es que se formen en el área cervical y en el área lumbar. El disco precisamente está entre una vértebra y la otra, le digo, entre la zona de la vértebra que se llama cuerpo vertebral. Es como un cojinete, digamos, para que se entienda, de una estructura de cartílago. La parte periférica de ese cartílago es una parte que se llama anillo fibroso, es un poquito más dura, y la parte central de ese disco es un poquito de cartílago un poquito más blando, que se le llama núcleo pulposo. Las hernias cervicales se forman cuando los discos empiezan a degenerar, y estos se degeneran por diferentes formas, ¿no? Una herniación discal es cuando esa parte periférica del disco se rompe por la misma degeneración y la parte central del disco se sale de su lugar, y entonces se produce lo que se llama una hernia de disco, ¿verdad? Que es como que se forma como un globito, como ¿no? un globito que se va saliendo de su lugar, y empieza a comprimir estructuras importantes. Si es a nivel cervical, que son las vértebras del cuello, digamos, o a nivel dorsal, que son las vértebras de la región del tórax, pueden llegar a comprimir la médula, que eso es bien importante y peligroso. Y si es a nivel lumbar, pues pueden llegar a comprimir los nervios que por allí descienden o los nervios que van saliendo, ¿verdad? Como el nervio ciático, la famosa ciática que las personas conocen. Se comprime ese nervio y entonces se produce un dolor sobre todo hacia las extremidades inferiores, si es a nivel lumbar, ¿verdad? Y porque cambia, supongo que como la gravedad, ¿no? Dependiendo si es cerca del cuello, si son las cervicales o las lumbares, o puede ser igual de grave. No tiene que ver la cuestión de la gravedad, tiene que ver nada más la localización en donde se forman. Okay. Si por decir, si se forman a nivel cervical, obviamente va a dar síntomas, dolor a nivel del cuello y síntomas hacia las extremidades superiores, los brazos. Las personas refieren que se les entumen los brazos, que les duelen los brazos, debilidad de los brazos. Si es a nivel de la columna dorsal, que son un poquito más raras, pueden comprimir la médula y entonces pueden producir debilidad de las piernas, o pueden producir también dolor producido por compresión del nervio, y los pacientes refieren que les duele como una localización, se le llama hemicinturón, pues como una ruedita, ¿verdad? A nivel del tórax. Si es a nivel del lumbar, pues les da dolor dependiendo de dónde nazca o dónde sea la hernia. Es la localización del dolor del pie o de la pierna que refieren los pacientes. Los síntomas son entonces los que cambian, ¿no? Dependiendo de qué localización tenga la hernia. Y siempre un síntoma como
principal, además de, pues dependiendo del área, va a ser como dolor de espalda, o puedes no tener dolor en la espalda y sí tener los Puedes demás? no tener dolor en la espalda si es a nivel cervical o si es a nivel lumbar. Puede no haber dolor en la espalda y puede haber, se le llama radiculopatía. ¿Por qué se le llama radiculopatía? Porque es la raíz de donde nace el nervio, ahí se comprime y por ende se le llama radiculopatía. Entonces da un dolor por compresión de ese nervio en específico, y entonces hacia donde inerva o donde va ese nervio en la pierna es el dolor que pueden referir los pacientes. A veces, normalmente cuando una persona tiene dolor o problemas de hernias de disco, a veces no es una sola, a veces son 1, 2 o hasta 3 segmentos. Hay pacientes que tienen una columna muy degenerada, ¿verdad? Muy lesionada, y pueden tener hernias a nivel cervical, pueden tener hernias a nivel dorsal y pueden tener hernias a nivel lumbar, ¿verdad? Entonces, es en muchos lugares, o dependiendo la localización, pueden referir. Hay pacientes que pueden llegar al consultorio y me dicen: doctor, tengo dolor y se me entumen las manos, tengo debilidades las manos, los dedos, se me entumen tales dedos, pero también me duelen las piernas, me duele la parte posterior, desde el glúteo hasta el dedo gordo, dicen, ¿verdad? Y es porque Entonces, se ven afectadas se varias. ven afectados. Si es a nivel cervical, insisto otra vez, a nivel cervical las manos; si es a nivel lumbar, las piernas. ¿Y cuáles son las causas o por qué te sale una o varias? ¿Es hereditario o una lesión? No, normalmente es un proceso degenerativo, digamos. Puede ser por accidentes, puede ser, caídas. Muchos pacientes refieren que se cayeron y sobre todo de sentón para que se forme una hernia lumbar. También puede ser una mala higiene de columna, que así se le llama, ¿no? Desde la manera en que nos sentamos, desde niñitos no nos enseñaron a que nunca nos debemos de agachar, siempre debemos de con las piernas, con las ¿no? piernas en cuclillas, pues utilizar nuestras rodillas, agacharnos para juntar las cosas o recoger lo que tengamos que recoger del piso. La otra es no cargar objetos pesados, ¿verdad? Cuando uno está acostado, casi siempre hay que ponerse de ladito primero y luego ya incorporarnos de esa manera. Entonces, pacientes o personas que trabajan, por decir, en el campo, que están impuestos a cargar muchos objetos pesados, o los mecánicos, todos ellos van haciendo lesiones progresivas de su columna. Eso produce que el disco se daña y luego se deshidrata. De hecho, en los estudios que uno solicita, cuando ve uno un disco deshidratado, lo ve diferente de un disco sano, lo ve un poquito más negro, pues, ¿verdad? Entonces, eso ya es una degeneración discal, y eso puede producir que a la postre se rompa el anillo y luego ya de allí salga la hernia, ¿verdad? Entonces, el sobrepeso es otra cosa, otra causa, pues, de que se puedan producir hernias discales. ¿Pero por el peso del cuerpo o porque por la misma carga axial y todo? Que es como sería cargar algo pesado, ¿no? A fin de cuentas, tu propio cuerpo. Sí. Así, de esa manera. Sí, me imagino que, bueno, ahorita muchos que trabajamos como en casa y que estamos en la computadora así todo el tiempo, que sobre se puede todo ir en como... el cuello. Ajá, ¿verdad? sí. Mucho dolor del cuello. Y bueno, ahorita que mencionaba lo de los síntomas, si llega, ¿cómo diagnostica y más bien cuáles las pruebas que se realizan como para saber que ese entumecimiento o algo es una hernia discal y no otra cosa? Primero es que las personas vayan a la consulta y refieran ese tipo de molestias. Entonces, los estudios que normalmente se solicitan siempre son radiografías, resonancia magnética, y en ocasiones se debe de solicitar tomografías. Casi siempre, bueno, a mi manera de ver, porque tampoco los estudios los regalan, son muy caros. Entonces, casi siempre, la mayoría de las veces, es con radiografía y resonancia magnética. ¿Por qué? Porque debe de complementar uno también si no hay alteraciones en la mecánica de la columna, que eso a la postre puede también ocasionar que el disco se dañe y herniarse. Entonces, por eso solicita uno las radiografías y la resonancia, para ver ya de manera más fina y detallada cuáles segmentos o en qué región de la columna existen las hernias, dependiendo también los síntomas de la persona, ¿verdad?
Si usted va a consulta o alguien va a consulta con un problema de columna cervical, pues obviamente la resonancia se va a solicitar de esa zona, ¿no? Si va a consulta diciendo que le duele la pierna y que sus brazos no traen ningún problema ni nada, pues se solicita una resonancia de columna lumbar. Entonces, del estándar de oro, pues para del estudio para unas hernias de disco son radiografías y resonancia magnética. Y hay como, pues no sé cómo decirle, como niveles en el tamaño, o sea, porque digo, he visto radiografías donde se ve una hernia y es como súper claro, ¿no? Cómo se ve como el bulto, pero supongo que no sé si también afecte la posición en la que pueda salir la hernia y el tamaño. Esas dos preguntas son bien importantes. Existe una clasificación en el grado de herniación, digamos, de hecho así se le llama, hasta para fines de tratamiento y hasta éticos y legales, se debe de clasificar de cuál es el grado de herniación. El grado 1 es como una protrusión discal, de hecho apenas sale un poquitito de su posición. El grado 2 ya es una herniación discal o abombamiento discal, que así se le llama. Y esos dos grados, normalmente el tratamiento siempre es conservador, ¿verdad? Siempre y cuando no haya otra patología agregada de la columna per se. Cuando ya existe un grado 3, que se le llama extrusión discal, es cuando ya el disco se salió por completo de su lugar y ya comprime la médula o puede comprimir los nervios, si es a nivel de la región lumbar, y entonces casi ya de allí para adelante tratamiento debe de ser cirugía. Y el grado 4, cuarto grado, se le llama migración discal. Es cuando ya pasó, digamos, por las otras 3 etapas, se extruyó el disco y por alguna razón se agachó o se cayó, levantó algo pesado, y entonces esa porción del disco se rompe y camina, digamos, se puede migrar hacia abajo o hacia arriba de la posición de donde estaba, y entonces ya se produce una migración discal. Esos pacientes llegan con un dolor muy terrible, muchos pacientes están en el consultorio y casi al día siguiente o en ese mismo día que hay que operarlo, ¿no? Porque tienen mucho dolor y no van a mejorar con nada, ¿verdad? Entonces, es así más o menos los grados. Y la localización hacia dónde se hernió, cuando son herniaciones centrales y muy pequeñas, un grado 2, un grado 1, normalmente le digo el tratamiento es meramente conservador, médico y terapia física. Y cuando es un grado 3 o un grado 4, entonces si la herniación se dirige sobre todo hacia donde nace o emerge, pues hacia donde sale el nervio y hay una compresión muy importante del nervio o a nivel cervical de la médula, entonces hay que operarlos, ¿verdad? Normalmente la ruptura es a nivel del central, pues no hacia los lados por donde nacen los nervios, y por eso no todos los pacientes hay que operarlos, aunque tengan una hernia, ¿verdad? Pero si ya este disco se hernió y obstruye el orificio que se llama foramen, por donde nace el nervio, pues esos pacientes casi no van a mejorar con tratamiento ni con terapia, porque anatómicamente no vamos a cambiar nada con eso, y entonces el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿verdad? Sí, porque, bueno, ahorita que menciona que igual se puede como salir por completo, así supongo que pues las vértebras chocan entre sí, ¿no? No llegan a chocar porque el anillo fibroso no se mueve. Ok. Y aparte, el espacio entre una vértebra y otra no nada más lo da el disco. También hay estructuras anatómicas alrededor de la columna, ligamentos fuertes y los músculos, y también la articulación de la vértebra de arriba y la de abajo, ¿no? Entonces todo eso también nos da el espacio entre una vértebra y otra. Muchos de los pacientes, cuando les dicen, bueno, hay que meternos y ya en la cirugía quitar el disco, entonces se quedan, ¿y qué va a poner allí o qué va a pasar con ese lugar, justo, ¿verdad? O sea, no sé si hay, bueno, creo que había escuchado, o no sé si es cierto que hay como prótesis de discos. Sí, hay prótesis de disco o hay espaciadores de disco. No todos los pacientes lo requieren, hay pacientes que sí lo requieren. Eso ya son criterios quirúrgicos y muchas veces de cada cirujano, pero
Cada persona tiene su criterio quirúrgico. Normalmente a nivel cervical sí hay que quitar el disco y el abordaje es muy diferente porque los abordajes para una discoidectomía cervical es vía anterior, es por adelante del cuello. Muchas de las discoidectomías a nivel lumbar se hacen vía posterior, ¿verdad? Aunque hay técnicas para también quitar el disco vía anterior a nivel lumbar y poner una prótesis, ¿verdad? Pero digo, cada paciente es diferente, cada paciente se trata conforme a la sintomatología, también depende de la complexión física del paciente y en qué trabaja o a qué se dedican, sí. ¿Verdad? Eso es bien importante, porque si es un paciente que tiene una hernia de disco por sí solita, pero aparte pues está un poquito gordito, ¿no? Y aparte hace trabajo físico, ¿verdad? Muy pesado, entonces si nada más les quita uno el disco, muchas de las veces lejos de mejorar, a la larga van a empeorar, porque entonces los puede dejar uno inestables. Entonces esos pacientes casi siempre hay que quitarles el disco, muchas veces hay que poner un espaciador y hay que ponerles fijación con tornillos, ¿verdad? No, y aparte pues todo lo que implica de que pues bajar de peso y cuidar. Eso es bien importante, ¿verdad? Es parte del tratamiento. No todo el éxito de una cirugía, de quien sea que lo opere, es la técnica quirúrgica o la cirugía por sí sola. Puede ser el más buen cirujano, pero si el paciente no se cuidó, pues va a ser una cirugía fallida. Hay mucha cirugía fallida de espaldas, pero no porque haya sido una mala cirugía, sino porque el paciente muchas de las veces no se cuida, ¿verdad? O que no entendió, pues, ¿verdad? O no quiso mejorar. Sí, exactamente. ¿Y cuál es como el caso más extremo que ha visto o sea, como de discos que ha tratado? Casi siempre las migraciones discales. Sí, sí ha habido pacientes que tienen, me ha tocado ver y operar pacientes que tienen ya como tal una migración discal, ¿verdad? O pacientes que tienen hasta 3 o 4 segmentos de herniaciones, entonces que uno no, y que los 4 segmentos en la exploración física pueden estar dando molestias, entonces normalmente esos son unas cirugías muy grandes porque luego no nada más hay que quitar el disco en los niveles que se requiere quitar el disco o realizar una descompresión para liberar el nervio o liberar la médula, sino que también hay que multi-instrumentar, ¿verdad? Poner varios niveles de tornillos y entonces son hasta 10, 12 tornillos los que de veces... O sea, para para unir como todas las... Para fijar como todas las vértebras y que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida en el futuro. Yo siempre les digo a los pacientes que la cirugía de columna, una es para que en ese momento puedan llegar a mejorar. Si es un problema crónico, probablemente no mejoren al 100%, ¿verdad? No van a mejorar al 100%, eso lo tienen que entender y lo tienen que tener bien claro los pacientes. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto, entonces no nada más es ese disco, es todo lo que conlleva hasta la postura, ¿verdad? Se enfatiza mucho, sobre todo en los congresos, el eje sagital del paciente, ¿no? Hasta las posturas que ya tomaron, y luego se hace como un vicio de cómo te sientas, de cómo caminas, de cómo te paras. Y ya. Sí, entonces, ese tipo de pacientes, pues les tiene que explicar uno claramente que la mejoría puede llegar a ser un 70, de un 80% a lo mucho, pero que no al 100%, ¿no? Si uno les dice a ese paciente, no, yo te voy a operar y vas a quedar como nuevo y ya no vas a tener ningún tipo de dolor, pues va a llegar el paciente a los 2 meses, oiga doctor, pues todavía me duele, ¿verdad? Entonces, es más bien la comunicación que uno pueda llegar a tener con el paciente. Esa es una. Y la otra, y a la postre más importante, es que cuando hay una compresión muy, muy severa, el nervio o la médula, todo el tiempo que se está comprimiendo, pues está sufriendo un daño por la misma mecánica de la compresión, pero aparte esa zona que se está comprimiendo no hay un aporte, una llegada adecuada de oxigenación por una irrigación sanguínea, es como si se lo estuvieran ahorcando, ¿verdad? Y entonces, al liberar ese nervio, pues limita uno o ya detiene uno el daño que pueda tener en el futuro, ¿verdad? Puede uno llegar hasta detener un proceso de que el paciente pueda llegar a dejar de mover el pie o pueden llegar hasta perder el control de esfínteres, ¿verdad?
de que el paciente no sienta para orinar o que se orine sin sentir, ¿verdad? Okay. Entonces, esas son las indicaciones o la importancia de las cirugías de columna. ¿Y cómo es la recuperación tras una cirugía? Perdón. Ya, otra vez. ¿Cómo es la recuperación de una cirugía? Digo, supongo que depende de la edad y el caso y todo eso. Sí, depende. A ver, ahorita se está enfatizando mucho lo que se llama mínima invasión. Y en esa nueva modalidad, digamos que la finalidad es, o el objetivo es que el paciente se recupere más rápido, ¿no? Pero el objetivo de la descompresión o el objetivo de la cirugía casi siempre viene siendo lo mismo, ¿no? Liberar los nervios. Entonces, cada quien va a hacer la cirugía que sabe hacer. No porque no sepas hacer una cirugía de mínima invasión o al revés, no quiere decir que no sea una cirugía exitosa. Las dos pueden tener mucho éxito, pero sigue siendo lo mejor que el paciente tenga una muy buena liberación, así sea abierta o mínima invasión, y que si hay que ponerle tornillos para fijarlo y quitarle ese dolor de espalda que tiene el paciente, entonces sea una muy buena fijación, ¿verdad? Entonces, la recuperación sí depende mucho de cada paciente, del daño que ya tenía previo, pero obviamente el umbral al dolor es muy diferente en cada paciente. Hay pacientes que los opera uno y a los 10 días tú los ves como si nada y hiciste una cirugía muy grande. Y hay pacientes que les hace una cirugía pequeñita, digamos, casi mínima invasión, y los 15 días todavía ni se quieren mover de su cama porque les duele mucho, dicen, ¿verdad? Entonces, sí, pues, depende mucho de las personas, ¿no? De cada persona. Normalmente, la recuperación, casi todos los pacientes, o en la mayoría de los pacientes de cirugía de columna, te operas hoy, te levantas mañana y te puedes ir mañana a tu casa, ¿verdad? O sea, de 24 horas de estancia en el hospital. Hay ocasiones que hay que dejarlos 2 días, obviamente, porque el paciente puede llegar a tener un poquito más de dolor. Ya no hay medicamentos o analgésicos en la vena, ya tendrían que ser tomados. Entonces, los pacientes, si se van al siguiente día y fue una cirugía más o menos grandecita, yo les digo, no vas a dormir tú ni yo, porque vas a estar hablando toda la noche de que te duele. Entonces, preferible dejarlos otro día para que al siguiente día se vayan un poquito más tranquilos. Pero si es una cirugía chiquita, digo, se pueden ir al siguiente día sin ningún problema. Hay quien dice que los opera en la mañana y en la tarde los manda, en la noche los paran a caminar y los mandan a su casa, ¿verdad? Pero pues no creo que no les duela o depende, pues sí, insisto, de cada paciente. Hay que cuidarse los primeros días, siempre es bien importante el reposo que deben de tener los pacientes. Les pongo el ejemplo yo, que es como si tú te cortaras cualquier parte de un brazo y estás expuesto al sol, al polvo. Entonces es más factible que se te vaya a infectar o que se te va a inflamar y que vas a tener una más mala cicatrización. Sucede lo mismo a nivel de la columna. Si tú tienes un buen reposo, obviamente vas a evitar un proceso de inflamación más severa y a la postre vas a evitar que se te forme un tejido fibrótico y vas a evitar otra cirugía en un futuro. Por eso los mínimo 10 a 15 días hay que estar en casa, digo, no postrados meramente en cama, sino puedes estar acostado, sentado, caminando en tu casa, levantándote a comer, al baño, a dar pasitos allí en casa, obviamente sin llegar a hacer ningún esfuerzo. Posteriormente, casi la gran mayoría de los pacientes van a requerir algo de rehabilitación, tanto de la columna, para evitar que se hagan contracturas, que fortalezcan el área de la cirugía, y de las piernas, si tuvieron sobre todo pacientes que tuvieron mucho problema previo a la cirugía de afección del nervio en específico, pues para que el paciente recupere más rápido la sensibilidad y la fuerza, y se recuperan más rápido. Normalmente puede llegar a ser, para decir que ya se recuperó y que ya puede estar un paciente realizando casi sus actividades diarias, pueden pasar 3 semanas, 4 semanas, más o menos, algunos más, algunos menos, ¿verdad? ¿Y puede volver a tener como la misma calidad de vida? Por ejemplo, hablando, no sé, si fuera un deportista. Probablemente puedan quedar limitados. Digo, también depende
vuelvo a decir lo mismo, depende de la localización de la cirugía. Pues tenemos un caso mucho de cirugías de columna de un jugador de fútbol americano, de Gronkowski, ¿no? Que lo operaron de columna cervical y lumbar y volvió a jugar y quedó campeón este año pasado. Entonces, pero hay pacientes que los operas y ya, ahí se terminó su carrera deportiva. A nosotros nos tocó operar un basquetbolista que jugaba, creo que se llama el equipo de los Aguacateros de Michoacán o de Morelia, y a la postre sigue jugando y es hasta seleccionado nacional, ¿verdad? Okay. Entonces, pero es un deportista, es joven, le echa muchas ganas a la rehabilitación, se cuida mucho o hacen mucho. Sí, pues ya depende cómo lo manejes, por fortalecer su espalda y pues está haciendo su vida otra vez muy normal. Él mismo me platicó de otro compañero que lo llegaron a operar, digamos, más o menos de lo mismo, y pues ya no pudo jugar, ¿verdad? No es porque no lo hayamos operado nosotros, o lo haya operado alguien más y lo operaron mal, a lo mejor lo operaron bien, pero digamos sus lesiones a lo mejor ya lo limitaron a sí, pues sí, como dice, ya depende de cada persona. Cada persona, así es, ¿verdad? Y estas hernias hay una manera de prevenirlas. Ahorita estaba mencionando lo de la higiene. La higiene de columna, que se le llama. Yo creo que deberían implementar eso desde la primaria, que fuera alguien a decirle a los niñitos, mira, te vas a evitar esta cirugía o este daño en tu columna. Así como hacen énfasis en no fumar, no tomar, también se debería de hacer eso. A lo mejor todos los columnólogos van a decir, no hagas eso, ¿verdad? Porque pues de eso vivimos la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pero es la manera de cuidarse, ¿no? Porque la hernia, no te sale así como de la nada, como que es como, es que tengo historial familiar o algo así. No, simplemente casi siempre es por falta de cuidados. La mala higiene de la columna o el mal cuidado que tuviste, ¿no? Somos jóvenes, ¿no? De repente tenemos 20 años, 15 años y sabemos que brincamos, cargamos objetos pesados, pensamos que nunca nos vamos a lesionar. Sí, pero ya pues a los años te cobra factura. A los años cobra factura, así es. Ay, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos y platicarnos un poco sobre las hernias discales. La verdad se me hace un tema muy interesante. Y pues nada, vamos a dejar el contacto del doctor en este episodio. No sé si quiera agregar algo más. No, nada más que estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a hablarnos sobre este tema. Sí. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Sí, claro que sí.